Gracias, Manuel, por ese apoyo. Tenemos también muchas cosas que ver. Yo quiero un poco, ya el doctor está en línea, Manuel. Sí. Ok, ok. Pues vamos a hacer lo siguiente, Manuel. Vamos a conectarnos con el doctor para los temas que no son de medicina, dedicarlo para la segunda parte del programa, pero vamos a escuchar al doctor. Doctor, felicidades en Navidad, bienvenido nueva vez a su casa, a este programa. Usted nunca se ha ido, pero que Dios le colme de bendiciones. Gracias, doctor, felicidades. Saludos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Esperando que estas fiestas navideñas de verdad sean memorables y que exista la felicidad en cada hogar dominicano y del mundo. Ese es el objetivo de verdad del programa Periodismo y Sociedad, y precisamente por eso tratamos de llevar lo que es la medicina preventiva a cada rincón de de cada ciudadano dominicano y del mundo. Bien, Así en el es. día de hoy vamos a hablar sobre los quistes renales. Mira, es un tema sumamente importante porque muchas personas de manera incidental, cuando se le está haciendo una sonografía, una tomografía del abdomen, algo que no se está buscando aparece, quiste renal. Entonces, ahí viene la preocupación del paciente. Doctor, ¿qué tengo? ¿Qué me pasa? No me siento nada. Sin embargo, en una sonografía que me indicó el gastroenterólogo, el médico internista, etcétera, me salió un quiste renal y me refirieron al nefrólogo. Yo le digo, muy bien hecho que te refirieron al nefrólogo, porque el nefrólogo es quien va a determinar si se trata de un quiste simple renal, de un cáncer renal o de una poliquistosis renal autosómica dominante. Miren cuántas cosas pueden ser. Entonces, vamos a hablar primero de los quistes simples renales, pues son lesiones quísticas de contenido líquido que se presentan en cualquier paciente, pero más frecuente en pacientes mayores de 50 años. Cualquier paciente mayor de 50 años se le hace una sonografía abdominal y puede aparecer un quiste en un riñón. Esos quistes generalmente son benignos, miden 1, 2, 3 centímetros y tiene el paciente un quiste en un solo riñón. Posiblemente ese paciente tenga un proceso benigno, no hay ningún tipo de problema. Sin embargo, cuando el sonografista reporta que ese paciente tiene lo que se llama un quiste complejo, un quiste, un solo riñón, pero que tiene otras características, y es complejo, es un paciente que hay que hacerle una tomografía, porque posiblemente no tengamos un quiste simple renal, sino un cáncer de riñón. Y es por ello que cada especialista con su tema. Por eso nosotros nos alegramos bastante cuando muchas veces el paciente no ha sido referido por el médico de cabecera. Sin embargo, ese paciente tomó su conducta, su decisión, porque es su cuerpo el que le puede doler, de ir al nefrólogo. Y entonces el nefrólogo le hace estudios pertinentes del lugar donde simplemente le dice, mira, es un quiste simple renal, no son patológicos, simplemente vamos a hacerte una sonografía una vez al año, o este quiste no tiene las características de ser un quiste simple renal y vamos a hacerte otros estudios complementarios. Ahí le hacemos la tomografía y esto nos va a decir claramente si se trata de un quiste simple renal o si se trata de un cáncer de riñón o cualquier otra tumoración renal.
Es por ello que es sumamente importante que si usted, amigo televidente que nos está viendo en este momento, en alguna sonografía le salió un quiste renal, pues es importante tener plena seguridad de que es un quiste simple renal y no es otra cosa. Es bastante frecuente el quiste simple renal, con decirles que aproximadamente un 30% de la población mayores de 50 años van a tener un quiste simple renal. ¿Y qué se hace con eso? Simplemente se le da seguimiento una vez al año con una sonografía para ver el comportamiento de este quiste. Si no produce obstrucción de las vías urinarias o tiene crecimiento lento, pues como se trata de un quiste benigno, generalmente no se hace nada. Sin embargo, hemos tenido casos de pacientes con quistes de gran tamaño que entonces tendríamos que derivar a este paciente al urólogo porque va a ameritar un procedimiento quirúrgico, pero tenemos que estar completamente seguros de que se trata un quiste simple benigno. Si tenemos dudas también, ya nosotros como nefrólogos en la tomografía, es importante también nosotros como nefrólogos derivarlos al urólogo, porque déjame decirle algo, muchas personas creen que el urólogo, perdón, que el nefrólogo opera. El nefrólogo no opera. El nefrólogo es el médico que está capacitado para el manejo de lo que es el riñón. Por ejemplo, ustedes van a ver que nosotros, los pacientes que tienen insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica, síndrome nefrótico, nefrítico, pues riñones poliquísticos, autosómica dominante, pues nosotros somos el médico especialista en eso. Con respecto a la otra entidad clínica que estamos viendo en pantalla, que es la poliquistosis renal autosómica dominante. Esa que vemos en pantalla es una enfermedad hereditaria, congénita, en la cual no hay salto de generación. Se transmite de forma directa del padre o de los padres al hijo. Y el 50% de esos pacientes que tienen múltiples quistes en cada riñón, el 50% va a tener lo que es una insuficiencia renal crónica. Óigase bien. Es una ¿Cómo? enfermedad, sí, así mismo es. Es una enfermedad de carácter autosómica dominante. Es decir, si yo la tengo, cada hijo que yo tenga tiene un 50% de posibilidades de sacar el gen de la poliquistosis renal autosómica dominante y tener generalmente después de los 40 años que esos quistes ya vayan creciendo, múltiples quistes en cada riñón. Usted va a ver, como vimos en la imagen anterior, cómo los riñones están completamente repletos de quistes. Cada riñón va a dañarse porque los quistes van a superponerse en el parénquima renal normal hasta que van a provocar una destrucción completa del riñón y entonces este paciente generalmente a partir de la quinta década de la vida va a necesitar terapia de sustitución renal, es decir, va a ser un paciente que va a necesitar tratamiento dialítico. Esa enfermedad puede comenzar a manifestarse básicamente por hipertensión arterial, es decir, la primera manifestación clínica que el paciente con riñones poliquísticos autosómica dominante va a presentar es hipertensión arterial. El paciente puede tener hematuria, es decir, sangre en la orina periódicamente, y también puede presentar infecciones de las vías urinarias a repetición, es decir, va a presentar infecciones de esos quistes y entonces ahí vamos a tener un problema importante. ¿Por qué? Porque no todos los antibióticos pueden penetrar o tienen la capacidad de penetración a esos quistes cuando a un paciente pues le ocurre una infección. Por eso es Doctor, importantísimo.
Sí, adelante, Licho, con su Mire, pregunta. yo quiero interrumpirlo aquí, A y ver. perdóneme, pero usted acaba de decir que cuando tiene una hipertensión, generalmente la hipertensión los determinan los cardiólogos, pero los cardiólogos casi nunca van a que esa hipertensión tiene un origen extra, que es un problema de los riñones, que es un problema de la de urología, que es un problema de otros, sino que comienzan a recetar para mantener esa hipertensión o bajarle la presión a las personas. Yo lo que quiero preguntarle es, ¿cómo está la estadística de visita al nefrólogo y cuál debe ser la ideal? Usted que conoce de esa parte, porque la gente no le gusta ir a donde el nefrólogo, casi no va, porque la gente cuando tiene un dolor dice, tengo una piedra en los riñones y comienza a beber que coco de agua, comienza a beber que remedio casero y cosas, pero no va donde el nefrólogo. Entonces, le interrumpo este desarrollo para que usted me concientice un poco a la gente sobre cómo tratar el periodo, la consulta a, al nefrólogo sobre los riñones. Sí, muy interesante esta pregunta, Licho, porque siempre se cree que el manejo de la hipertensión arterial es algo exclusivo del cardiólogo. No es así. Todo médico tiene que estar en capacidad de manejar a un paciente con hipertensión arterial. Mire, ¿qué porcentaje de la población? 1.300 millones de pacientes en todo el mundo padecen de hipertensión arterial. Oiga eso, tenemos 8.000 millones de pacientes en todo el mundo y aproximadamente 1.300 millones padecen de hipertensión arterial. Es decir, de ser así, no existe una cantidad de cardiólogos en el mundo entero para manejar a la gran cantidad de pacientes hipertensos. Por eso, cualquier médico capacitado puede manejar la hipertensión arterial. Desde el punto de vista de nefrología, es importante que la población sepa, y ahí vamos a desarrollar esta pregunta, que aproximadamente el 10% de los casos de hipertensión arterial es secundaria y en la mayoría de los casos es secundaria a un problema renal. Es decir, el corazón no genera hipertensión arterial. Ahora, los riñones sí son capaces de generar hipertensión arterial. Por eso usted va a ver que en países del primer mundo existe la educación de que los pacientes hipertensos, por ejemplo, acuden al nefrólogo o son derivados al nefrólogo, sobre todo cuando debutan, cuando esa hipertensión arterial se presenta en pacientes o muy jóvenes, es decir, por debajo de los 30 años, porque es poco probable que un paciente por debajo de los 30 años tenga una hipertensión arterial, como le llamamos, esencial o primaria. Es decir, en aquella que no se sabe la causa, como en el 90% de los casos, sino que este paciente que debutó a los 18, 20, 22 años, es un paciente que debe de ser investigado exhaustivamente porque podríamos tener una causa que le esté generando hipertensión arterial y dentro de las principales causas de hipertensión arterial secundaria están los riñones. Por eso usted va a ver que esos pacientes que debutaron muy jóvenes como con hipertensión arterial tienen su consulta asegurada con el nefrólogo. Muchas veces el mismo cardiólogo para la investigación de una hipertensión arterial, porque podría ser de causa renal o renovascular, pues nos refieren a este paciente al nefrólogo, porque podríamos tener entonces una curación de la hipertensión arterial, porque si nosotros corregimos la causa que está conllevando a hipertensión arterial, por ejemplo, puede ser un estrechamiento de la arteria renal, puede ser un tumor de las glándulas suprarrenales, como es el feocromocitoma. Entonces, si nosotros corregimos esta causa, pues ese paciente podría ya de ahora en adelante no ser hipertenso y o requerir una cantidad menor de medicamentos para el manejo de la hipertensión arterial.
En el caso, por ejemplo, de los pacientes con poliquistosis renal, como están viendo en las imágenes, esos quistes que pueden ir presentándose incluso después de los 20 años, van a ir comprimiendo el parénquima renal, es decir, la misma estructura del riñón. Y como esos quistes, estas bolitas que ustedes ven, están apretando al riñón, el riñón va a disparar una sustancia llamada renina y va a disparar lo que se llama el sistema renina-angiotensina-aldosterona y va a generar una hipertensión arterial severa y van a encontrar entonces que un paciente de 25 años va a requerir 4 medicamentos para el control de la presión arterial. Pues cuando le hagan la sonografía, ¿qué podrían encontrarse? Con tumores o quistes en ambos riñones. O sea que por eso muy atinada la pregunta que hace Licho sobre que los casos de hipertensión arterial, sobre todo hipertensión arterial resistente o refractaria, que es cuando ese paciente todavía con 3 medicamentos para la hipertensión arterial no puede ser controlado adecuadamente, es posible de que ese paciente esté padeciendo de un problema renal y la causa de esa hipertensión arterial tan severa, tan resistente, sea una causa renal que cuando nosotros manejemos esa causa, posiblemente ese paciente requiera la mitad de los medicamentos que está usando hasta el momento o quedar libre de hipertensión arterial si se trata de una hipertensión arterial renovascular. O sea que muy atinada esa pregunta. Con respecto a los quistes renales, la poliquistosis renal autosómica dominante, esta enfermedad va a ir evolucionando. Por ejemplo, es muy frecuente en Estados Unidos y en América completa. Uno de cada 600 a 800 pacientes nacidos vivos nacen con el gen de la poliquistosis renal autosómica dominante. Porque como decíamos anteriormente, cada vez que ese padre o esa madre hace o engendra un hijo, ese hijo que va a engendrar o que engendró ese paciente con riñones poliquísticos ya va a tener un 50% de posibilidades de tener el gen de la poliquistosis renal autosómica dominante, pero como es una enfermedad que se le llama la dominante o del adulto, el paciente va a presentar los quistes ya generalmente después de los 20 años, tienen un crecimiento lento, esos quistes van creciendo, 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 van invadiendo completamente el tejido renal, los dos riñones, hasta que los daña y ese paciente va a necesitar de tratamiento de sustitución renal, es decir, la hemodiálisis, la diálisis peritoneal o el trasplante renal. Por ejemplo, esos riñones pueden crecer tanto como ser del tamaño de la pelota, de una pelota de un balón de fútbol. Miren qué tamaño pueden tener esos riñones y en muchos casos hay que hacerle a los pacientes nefrectomía, es decir, sacarle los riñones porque muchas veces el paciente con la mínima cantidad de alimentos que el paciente ingiera, pues el paciente se siente sofocado porque los riñones ocupan casi por completo lo que es la cavidad abdominal. En la medida en que la enfermedad avanza, los riñones se van deteriorando, deteriorando y el paciente va a necesitar un tratamiento que es la diálisis o el trasplante renal. Una vez que el paciente está en diálisis, se prepara para el trasplante renal y posteriormente el paciente recibe un riñón de un donante vivo relacionado, un donante de cadáver y ya el paciente pues va a continuar viviendo el resto de sus vidas con ese riñón trasplantado. Ahora, ¿qué ocurre? Que ese paciente que tiene riñones poliquísticos también va a tener otras complicaciones como son quistes a nivel del hígado, quistes a nivel de páncreas, puede tener lo que es divertículos de colon, puede tener lo que es aneurisma cerebral, o sea que son otras complicaciones que puede tener el paciente con riñones poliquísticos
puede tener prolapso de la válvula mitral, o sea que es un paciente que tiene una serie de problemas, que por eso es importantísimo que sea evaluado de forma exhaustiva para determinar las otras complicaciones que podría tener, que podrían derivar de este problema genético, que es la poliquistosis renal autosómica dominante o quistes renales del adulto. Hay otro tipo, porque si hay poliquistosis renal autosómica dominante, que es la del adulto, hay otra que es la poliquistosis renal autosómica recesiva, que es la del niño. En este caso, también es una enfermedad genética, o sea, que se hereda y que los genes lo aportan los dos padres, o sea, el padre y la madre tienen que ser portadores del gen de la poliquistosis renal autosómica recesiva. Entonces, el niño que nazca, un 25% de los niños, o sea, de cada embarazo, va a tener la posibilidad de nacer con la enfermedad. O sea, que esta enfermedad se va a presentar antes del nacimiento. Cuando el niño nazca, va a nacer con los quistes renales y la mayoría de estos niños van a morir a los pocos días o años de haber nacido. O sea que es bastante importante por eso la investigación genética, pues cuando dos padres con los genes de la poliquistosis renal autosómica recesiva se casan, tienen las posibilidades de traer a niños muy enfermos con poliquistosis renal. Entonces, por eso es importantísimo los estudios genéticos para cada caso. Con Eso, respecto al... perdón, doctor, esos Sí, estudios sí. genéticos son cuando la, cuando el embarazo se descubre o cuando se está buscando el embarazo, es bueno hacerlo. Bueno, es importantísimo. Por ejemplo, muchos de estos niños nacen y mueren al momento de nacer. Por eso ustedes van a ver que cada vez que un neonato, que un niño nace, es importante ver la necropsia. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que resultó? Fueron problemas genéticos. Entonces aquí vamos a investigar al padre y a la madre. Porque si yo soy portador del gen de la poliquistosis renal autosómica dominante y mi esposa también, entonces vamos a tener un 25% en cada embarazo de traer a niños enfermos y un 50% de traer a niños que van a ser portadores del gen y un 25% de posibilidades de tener a niños completamente sanos. Entonces, ahí sería un problema cada embarazo usted estar pendiente a si trajo a la luz niños enfermos. Entonces, ahí buscarían la manera de, qué sé yo, inseminación artificial o algo, porque si el gen, si el niño sale del padre y de la madre que portan cada uno el 50% de esos genes, entonces hay muchas posibilidades de traer a niños enfermos. Entonces nadie quiere traer a niños enfermos al mundo, tú sabes. Entonces, por eso es importante los estudios genéticos en este caso y en muchos otros casos más también es bastante importante. Con respecto a la Eh, prevención, importante, ahí, ahí sí, vamos. sí, no hay hasta ahora, no hay un tratamiento adecuado para el manejo de la poliquistosis renal, Licho. Es importante que la Wow, población sepa. Hasta el lamentable. momento, sí es lamentable, porque nosotros tratamos de traer a este programa siempre lo que es la medicina preventiva, pero bueno, en este caso, hasta ahora, un solo medicamento que es el tolbactam, que es el que hasta ahora se ha desarrollado un tipo de diurético, pero que no se ha logrado que este medicamento evite el que usted los riñones se le dañen. Hasta ahora en los estudios y en la terapéutica que se ha hecho es que este medicamento puede enlentecer la progresión, el tamaño, el crecimiento de los quistes, pero un medicamento bastante costoso
y trae muchas complicaciones incluso a nivel del hígado y por eso no ha tenido mucho desarrollo a nivel mundial. Fue un medicamento que inicialmente en el 2014 pues, fue aprobado por los europeos y últimamente ya en los Estados Unidos. Sin embargo, no albergamos muchas esperanzas porque hasta ahora, como estuvimos en una discusión científica en un congreso de nefrología hace 2 meses, pues vimos que qué porcentaje se puede retrasar la progresión, la llegada a diálisis. Es muy poco. O sea, retrasarla un año es muy poco, asumiendo a que es un medicamento sumamente costoso, por un lado, y segundo, a que trae como consecuencia muchas manifestaciones o efectos indeseables, como son una posibilidad de un daño hepático, o sea, daño al hígado. Tenemos que estar vigilando el hígado cada semana, cada 15 días, cada mes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, por eso, con este medicamento no albergamos muchas esperanzas, pero es importante, perdón, que la población sepa de que se cuenta con ese medicamento. Por otro lado, ¿qué es lo más importante para retrasar la llegada a diálisis? Un control estricto de la presión arterial. Pues ese paciente que tiene riñones poliquísticos y que tiene proteinuria, porque va a desarrollar muchas proteínas en la orina, es un paciente que tenemos que manejarlo de forma estricta, con un control básico estricto de la tensión arterial, porque si el paciente permanece durante mucho tiempo descontrolado de la presión, ese paciente va a llegar rápidamente a necesitar tratamiento de diálisis. Por eso es bastante importante ese control con la cantidad de medicamentos que sea necesario. Muchas veces necesitamos hasta 4 o 5 medicamentos diferentes para el manejo de la presión, porque es un paciente con una hipertensión arterial resistente o refractaria, donde ameritaría de muchos medicamentos. Con respecto a las infecciones de vía urinaria que se presentan en este paciente, también es sumamente importante nosotros manejar esas infecciones de vías urinarias de manera adecuada. ¿Por qué? Porque cuando el paciente tiene lo que se llama pielonefritis a repetición, esas infecciones urinarias van a acelerar el daño renal. Y de esta manera, pues nosotros con un control estricto de la presión, control de las infecciones, control la ingesta de agua suficiente, porque este paciente que tiene riñones poliquísticos va a ser un gran formador de cálculos renales, pues con estas medidas nosotros podríamos enlentecer la llegada a diálisis. ¿Y Que cuál es si la lo podemos, suficiente? Doctor, perdón. ¿cuál es la cantidad de agua suficiente? ¿Depende de la persona o depende de qué depende? ¿O es Sí, estándar? depende de la persona y de los medicamentos que esté utilizando. Generalmente un paciente requiere 2 litros de agua. Uno lo calcula atendiendo a la cantidad de kilogramos que tenga el paciente. 30 a 35 cc de agua por kilogramo de peso por día. Por ejemplo, si usted multiplica 3 por 7, 21, son 30 cc, son 2.1 litros de Sí. agua que necesitaría una persona de 70 kilos, 2 litros de agua. Pero si es un paciente, por ejemplo, los pacientes que están utilizando diuréticos como los que tienen poliquistosis, necesitarían duplicar o triplicar la cantidad de agua para evitar lo que es la deshidratación. El paciente trabajador de la construcción, usted sabe que en una hora sudando, un paciente puede eliminar 1 litro de sudor. Entonces, por eso depende mucho de la persona, el ambiente en el cual trabaje, pero en sentido general requeriría un paciente, una persona, entre 30 a 35 cc de agua por kilogramo de peso por día. Eso es lo ideal. Vamos a ver, Licho, Bueno, alguna pregunta con respecto al tema. no, me gustaría que usted reitere la frecuencia con la que un ciudadano, no importa, debe darle atención. Porque usted ha mencionado dos órganos que son vitales
el hígado y los riñones. Entonces, no siempre la gente visita al, al especialista del hígado y de los riñones. Al de los riñones, como en el caso suyo. ¿Cuál es la frecuencia con la que la persona debe ir a chequearse sus riñones, su funcionamiento? ¿Y qué es lo que debe hacer? Bien, lo ideal es que el médico, por eso es importantísimo, Licho, hemos hablado en innumerables ocasiones lo que es el médico de cabecera. Ese médico de cabecera que puede ser el médico familiar, el médico internista, ese médico tiene que tener la capacidad para hacer una evaluación exhaustiva de lo que es su función renal, su función hepática, su función cardíaca, su función gastrointestinal, etcétera. ¿Ok? Entonces, yo, como internista, como médico de cabecera o como médico familiar, evalúo periódicamente a mi paciente. Le hago los análisis pertinentes que amerita cada paciente atendiendo a la edad. Ahora, veo que ese paciente tiene aquí alteraciones en una sonografía abdominal que salió con un quiste simple renal. O veo que salió con un quiste a nivel de hígado. O veo que tiene hígado graso, grado 2, grado 3. O veo que tiene litiasis renal en la sonografía. Señores, o veo que le estoy dando seguimiento, pero que en el corazón le hice un ecocardiograma porque era pertinente, o un electrocardiograma, y vemos que tiene el corazón grande, que es lo que se llama hipertrofia ventricular izquierda. Bueno, pues envía a ese paciente para que el subespecialista le haga una revisión, que ese médico no se va a quedar con su paciente. Simplemente, como ocurre en los países desarrollados, usted lo manda al subespecialista, incluso si usted quiere, le manda una nota, que es lo que usted quiere la evaluación, y ese médico especialista o su especialista le va a devolver su paciente diciéndole que todo está bien, que tiene un quiste renal simple y que me lo envíe el siguiente año, que es lo que amerita un chequeo cada año para ver el crecimiento de ese quiste. O el gastroenterólogo ve que tiene un hígado graso, esteatosis hepática, grado 2, grado 3, el gastro le va a poner su tratamiento, se lo va a devolver y el gastro cada cierto tiempo le va a decir que quiere ver a ese paciente. O el cardiólogo que vio que tiene cardiomegalia, pero que hay medicamentos que el cardiólogo puede ponerle y que ese corazón se puede normalizar de tamaño. Entonces, es importantísimo la interactuación de el médico paciente, paciente médico, médico médico. O sea que es bastante importante. Por eso es que siempre cuando mis pacientes van a mi consulta, óigame, vaya donde mi secretaria que le entregue una tarjeta, porque usted de ahora en adelante es mi paciente. Yo soy su médico de cabecera. Usted no puede andar vuelto loco sin tener un médico de cabecera, porque muchas veces usted tiene un problema que con una simple llamada o una simple conversación por WhatsApp, aunque nosotros no damos consulta por WhatsApp, pero una simple orientación, doctor, tengo esto, esto, ¿qué usted cree? ¿Puedo esperar o voy mañana a su consulta o esto? Y podemos evitarle a los pacientes un trauma. Entonces, tenemos que tener esa orientación para nuestros pacientes. Por ejemplo, el sábado en la noche me llamaron, pues era un caso que no me correspondía. Una paciente con una hemorragia cerebral, el hijo de un paciente mío que se dializa me llama, doctor Polanco, tengo un problema, sáqueme de este problema. Eran las 11:30 de la noche, yo le tomé la llamada. ¿Qué te pasa, hijo? Tengo mi madre de tal y tal forma con esto, es una hemorragia, no encuentro dónde me la operen. ¿Qué podemos hacer? Pues yo me comuniqué con un neurocirujano y le mandé las imágenes. Ah, sí, doctor, póngame en contacto con ese paciente que vamos a resolverle. Y el problema en menos de 2 horas ya estuvo resuelto. Entonces, no podemos tener esa actitud de que no voy a coger teléfono porque no estoy en trabajo. Lamentablemente cogimos esta especialidad y tenemos que estar disponibles la mayor parte del tiempo. Esa es Correcto. una humilde recomendación que yo sé que muchos van a aceptar porque van a entender que es así. Bueno, doctor, hemos sido bastante explícitos, usted ha sido amplio y llano en la explicación de
los problemas renales fundamentales con los poliquísticos, con estos quistes que nos aparecen, en muchos casos son simples, nos dice que son simples, pero en otros casos, usted ha demostrado hoy que también son de atención y que a veces son de herencia, pero a veces también hay que prestarle atención preventiva. Gracias, doctor, por estas grandes informaciones que usted nos da para toda la población que nos escucha. Bueno, nos veremos la próxima semana con un programa similar a usted que me sintonizó en el día de hoy o nos sintonizó. Esperamos que el próximo lunes tener otras informaciones similares, siempre de salud. Muchas gracias. Gracias. Decirle que este programa se sube a las redes, a Instagram, se sube a YouTube, se sube a Facebook y se sube a X, o a X, como le dicen. Así que el doctor sale por todos los caminos y va a todo el mundo. Gracias, doctor. Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Bueno, vamos a una pausa, Miguel, y volvemos de inmediato ya con otros temas.